Gente, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es jueves, no estamos en vivo, pero esto que están viendo lo grabamos hace apenas un par de horas. Algunos de ustedes lo van a ver por la noche, otros lo van a ver el fin de semana o en cualquier momento. Hoy, desde el comedor de mi casa, vamos a hablar de movilidad. Y tengo un gran invitado, está conmigo Nicolás Estupiñán, director de análisis sectorial de la Corporación Andina de Fomento CAF. Nicolás, bienvenido. Charlie, ¿cómo está? Un saludo para todas las personas que nos están viendo. Finalmente pudimos sentarnos. Nicolás fue secretario de Movilidad de Bogotá en 2020 a 2022. Fue viceministro de Transporte de Mr. Santos entre 2012 y 2014. Y pues nosotros también somos compañeros de colegio. La gente va a decir que yo, hashtag dilemas de gomelos, conversaciones de gomelos que trae a los amigos del colegio a hablar. Pero pues, ¿qué hacemos si Nicolás sabe de movilidad un poquito, no? ¿Alguna cosa nos puede decir? Algo hemos hecho. Pues Nicolás, gracias. El tema de la semana, habíamos pensado que esta entrevista iba a estar más fría, pero mientras la fuimos planeando, el tema del metro fue avanzando, el debate sobre las motos, bueno, hay muchísimas cosas acá, pero evidentemente lo vamos a centrar en la discusión sobre el metro y yo quiero darle a la gente un contexto breve para quienes de pronto se han desintonizado de esto. Mucha gente le pasa como... No, ya no quiero, no le pasa a usted, Nico, que habla con gente que dice, yo no quiero ya saber nada más de temas de movilidad porque no sé ni qué pensar, no entiendo y lo que estoy es indignada. Y a usted le toca aguantar mucha lora, lo critican mucho por eso. Sí, y siempre en algún espacio, en algún almuerzo familiar o en alguna comida con amigos, pues sale el tema. O llegué tarde por culpa del tráfico, o el tráfico en Bogotá es imposible. Sí. Siempre pues, la gente que ya me conoce me dice, ¿usted por qué aceptó hacer esas cosas? Pero en general el tema de movilidad es un tema que impacta la vida de todas las personas en el día a día recurrentemente y es un tema que sale y es un tema muy complejo de manejar. Y todo el mundo tiene una opinión, por supuesto, ¿cómo no la va a tener? Bueno, terminó sobre la medianoche entre el miércoles y el comienzo del jueves la reunión entre Gustavo Petro, el presidente, y Claudia López, la alcaldesa de Bogotá. Gustavo Petro ya le había quedado mal a comienzo de semana, vimos a la alcaldesa entrando con una ruana, había mucha expectativa, llegaron también los integrantes del consorcio chino y al final hubo una rueda de prensa. Entonces quiero mostrarle, Nicolás, y a la gente dos declaraciones de la alcaldesa, una inicial donde más o menos resume lo que pasó durante la reunión. El presidente le preguntó al consorcio que analizara la viabilidad. Lo que el consorcio le dice es que considera que los riesgos de modificar el objeto y las reglas de selección de la licitación es un riesgo jurídico muy alto y que por eso no considera viable esa alternativa. Esa fue la respuesta del consorcio al señor presidente. El señor presidente tiene dos conceptos distintos. Nosotros no los conocemos, tampoco el consorcio. Entonces lo que hemos acordado es tener una mesa jurídica para conocerlos y analizarlos en detalle. Respecto de la financiación adicional, yo he reiterado la posición de Bogotá. Bogotá no tiene cómo poner plata adicional para ese proyecto porque la plata que tiene contemplada en su presupuesto es justamente para el Regiotrans del Norte y los 3 cables. El presidente ha ratificado su compromiso de que cueste 12 o cueste 15 billones adicionales, el gobierno nacional los pondría completos, si hay una viabilidad jurídica para la modificación. Entonces la alcaldesa plantea que las ideas que tiene el presidente Gustavo Petro no se pueden realizar según lo que está diciendo el consorcio, lo que también ve la alcaldía, pero que hay dos conceptos jurídicos, ella, y esto lo digo yo, lo plantea como con un tono, supuestamente hay unos conceptos, a ver si nos los muestran, que en teoría permitirían una posibilidad que sí es enterrar una parte de la primera línea. Ya vamos a hablar de eso para que usted, Nicolás, nos explique de qué estamos hablando, pero después en esta misma rueda de prensa en la que está Guillermo Reyes, el ministro de Transporte, pues un periodista le pregunta por lo obvio y es, ¿qué se le puede decir a la gente de todo esto? O sea, ¿vamos a ver obra, va a avanzar la obra o no? ¿Qué es lo que va a pasar? Y esto fue lo que dijo. El mensaje de los bogotanos es que su primera línea del metro está en construcción. Hoy a las 7 de la mañana y mañana a las 7 de la mañana se van a volver a parar 4.200 colombianos que están construyendo la primera línea del metro y que van a seguir construyendo la primera línea del metro. El contrato de la primera línea del metro está vigente, 4.200 colombianos están trabajando en esa obra, en el patio taller, en la 72, comprando predios, trasladando redes, van un 18% de ejecución y el contrato va a continuar ejecutándose. Yo sé lo que sabe una persona promedio de Bogotá que le gusta estar informada, que lee noticias sobre el metro de Bogotá. De pronto tengo un poquito más de contexto político que otras personas, pero no tengo aquí ni
vengo con la pretensión de sentarlo a usted para que le digamos a la gente qué es lo que debe hacerse, cómo debe funcionar, porque esto se vuelve un tira y afloje político que va mucho más allá de los políticos, que va más allá de toda la gente que se sienta en una mesa, como usted dice, y tiene una opinión y tiene un cansancio y quiere decir algo. Pero también, y con esto cierro los fragmentos que quería compartir, Miguel Uribe, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, el senador líder de la bancada del Centro Democrático, pues le da el enmarcado a la discusión en estos días sobre lo que en últimas está pasando y es la pelea política que incluye a Gustavo Petro. Estas comisiones accidentales surgen por la necesidad de defender el proyecto de la primera línea del metro, que hoy, ante el capricho de Gustavo Petro, está en riesgo. Modificar un contrato de obra pública de esta envergadura implica o más tiempo en su ejecución, más costo para su realización o el riesgo de nunca terminar la obra. No tenemos metro a estas alturas de la vida, a mis 42 años, porque ha habido muchos egos políticos en juego que vienen mucho más atrás que la alcaldesa y el presidente. Y pues como ha dicho todo el mundo, que ya es la frase cajón, pues el mejor metro que podríamos tener es el que exista. Y le muestro un tuit de Alicia Franco, la veterana militante política del Centro Democrático que participó en las últimas elecciones, donde dice: no alcanzaré a ver el metro en Bogotá. Yo le digo a doña Alicia que de pronto yo tampoco. Nicolás, ¿vamos a alcanzar a ver metro de Bogotá o no? Empecemos como por una mirada general de lo que vivió en la reunión y de lo que pasó y vamos desarrollando esto. Yo sí creo que vamos a ver metro de Bogotá, claramente. Yo no creo que sea una frase esas de cliché, y la alcaldesa lo dijo cuando presentó el plan de ordenamiento territorial. Y yo creo que realmente es contundente esa frase, y es: la mejor línea de metro es la que se construye. Yo creo que Bogotá tiene décadas de historias fallidas de metro y de muchos otros proyectos. Creo que lo que no tuvo Bogotá en el pasado fue un acuerdo político de cómo avanzar. Sí. Y eso yo creo que es como de los grandes logros que sacamos nosotros en el 2021. Logramos que el gobierno nacional, el gobierno de Cundinamarca y Bogotá se pusieran de acuerdo en cuál es ese plan de largo plazo de infraestructura de transporte. Y eso quedó plasmado en un documento COMPES, que es la visión de para dónde tiene que ir Bogotá región. Sí. Sí, por eso nos pusimos de acuerdo con Cundinamarca, que no es fácil, y logramos un acuerdo político, ¿cierto? ¿Qué es lo que Bogotá no había tenido? No había tenido un acuerdo político entre el gobierno nacional, el gobierno de Cundinamarca y Bogotá de cuáles son las prioridades y para dónde queremos ir. Sí. Y eso, igualito como quedó en el documento COMPES, se llevó al plan de ordenamiento territorial, que es la hoja de ruta de Bogotá para los próximos años. Y que no tener ese acuerdo político y no tener esa hoja de ruta, pues evidentemente hace que estas discusiones políticas sigan yendo. El contrato de la línea metro, línea 1, se está ejecutando, como le dice la alcaldesa, y va bien. Es un Se habla contrato del que va bien. 18%. 18% de avance, y eso va bien, ¿sí? Vamos a tener metro construido en el 2028. Ahora, si una parte es subterránea o no, que si eso es mejor o no, hay posiciones técnicas para defender cualquiera de los lados. Cuando uno mira las redes de metro en el mundo, tienen tramos a nivel, tienen tramos elevados, tienen tramos subterráneos, de acuerdo con la topografía, de acuerdo con el entorno urbano, Sí. de acuerdo con la cantidad de presupuesto que tiene, de acuerdo con la necesidad del proyecto. Hay veces que uno necesita sacar un proyecto más rápido, porque efectivamente el nivel de congestión o el nivel de contaminación en una zona es necesario que un proyecto avance más rápido. Pasa en todas las ciudades del mundo. Ahora, no creo que debamos seguir en esa discusión de si es mejor o es peor. Yo creo que Bogotá Sí. tiene que avanzar en la construcción de su proyecto y veremos la parte jurídica, si se puede dar. La alcaldesa fue muy clara. Bogotá no tiene esa plata, el gobierno nacional la quiere poner y seguramente la debe tener. Perfecto. Pero mientras tanto avanzamos con el proyecto y seguimos con el proyecto en construcción. Pero entonces desglosemos lo que sucedió ayer con algunos elementos adicionales. El año pasado, en octubre, Petro se reunió con el consorcio chino que ya estaba contratado para la primera línea, que fueron los mismos que se reunieron ayer y que van a hacer la contratación después de la segunda, con su ministro de Transporte, con la viceministra de Infraestructura, pero no invitaron a la alcaldía. Esto es una noticia que sucedió en su momento y ahí se dio, y además cuando empezó a salir en medios, el gobierno empezó a tener ciertas evasivas, ciertas explicaciones, pero quedó claro que Petro se había sentado con ellos porque quería saber si podría haber un metro subterráneo después de que ya se había celebrado el contrato. Entonces, Nicolás, lo que pasa ayer es que supuestamente el consorcio le dice: podríamos cumplir con su deseo, señor presidente, de tener un tramo de la primera línea subterráneo, pero no podríamos hacer otras cosas que usted
dice que podrían y que están pendientes también de los dichosos conceptos. Entonces, hablemos un poco de eso. ¿Qué es lo que en última se está contemplando para la obra y que ya parece que está descartado porque no podría hacerse ni financiera ni jurídicamente? Hay un contrato firmado, ¿cierto?, que tiene un alcance y tiene unas condiciones bajo las cuales se licitó y se adjudicó. Y yo creo que ese es el tema jurídico más riesgoso en este momento, ¿cierto? Hay un contrato firmado y una posible adición para enterrar uno de los fragmentos de la primera línea, pues tiene unos costos muy importantes. Cuando hablamos de 12 billones de pesos, de 15 billones de pesos, pues realmente estamos hablando de números muy importantes, ¿cierto? El presupuesto de Bogotá más o menos al año son unos 20, 22 billones de pesos, por lo tanto estamos hablando del 70-75% del presupuesto de Bogotá, ¿cierto? Por eso Bogotá está siendo muy claro en decir, yo la plata que tengo, la tengo para cumplir ese acuerdo político de largo plazo que dijimos, que incluye cables, incluye 2 regiotrams, incluye varias líneas de metro, ¿cierto? Continuar con la construcción de la línea 1, avanzar en el proceso de la licitación de la línea 2 y en el COMPES y en el plan de ordenamiento territorial quedaron otras 3 líneas de metro para poder tener una red multimodal que satisfaga las necesidades de todas las personas, ¿cierto? Entonces tenemos otros 500 kilómetros de ciclorruta para poder sacar a la gente de los carros y montarlos en las bicicletas. Avanzamos en distintos temas para peatones, para bicicletas, para cables, regiotrams, metro, continuar con la alimentación de Transmilenio para tener una red multimodal que pueda resolver las distintas necesidades. Ese es el destino de la plata de Bogotá. Sí. Si el gobierno nacional tiene la plata y hace un análisis jurídico, pues eso seguramente se podrá llevar a la Junta Directiva del Metro, donde hace parte el gobierno nacional y hace parte de Bogotá, y ahí se tomará la decisión que se tenga que tomar. Pero pues, de nuevo, es seguir dilatando un poco la construcción de un proyecto que Bogotá necesita. Para darle a la gente la idea, voy a poner ahí en pantalla un trazado de la primera línea de metro que empieza en el Portal de las Américas y termina en la calle 72 con Caracas. ¿Qué es lo que eventualmente se estaría volviendo subterráneo según la idea que le abrió el consorcio y que pues es lo que en teoría no sabemos si va a poder hacer? No, hay varias alternativas que se están contemplando. Sí. Hay varias alternativas, particularmente del tramo que está en la Caracas, que se empiece a soterrar. ¿Sí? Hay unos tramos que pueden ir de la 72 para atrás y dependiendo de la cantidad de recursos se van contemplando distintos puntos. Hay que ver el tema de las pendientes sobre todo, hay que ver el tema también de en qué lugar se puede hacer todo el patio de maniobras. Son temas técnicos, son un poco complejos, pero también existe, por ejemplo, la necesidad de ampliar la línea actual de la 72 a la 100, porque en la 100 entonces conectaría con la troncal de la 68 de Transmilenio y tiene más sentido de nuevo generar sobre todo más conectores. Claro. Una red tiene más sentido en la medida que tengamos más nodos que conectan los distintos sistemas de transporte masivo, porque antes solamente teníamos Transmilenio, ahora vamos a tener entonces Regiotram, vamos a tener entonces Metro y necesitamos buscar más conectores. Sí. Entonces hay distintas alternativas que se están analizando, pero de nuevo, lo importante es que la construcción del contrato continúe y que ese contrato se respete y se desarrolle. La discusión sobre el metro subterráneo, no me voy a quedar ahí pues porque mucha gente que va a ver va a empezar a decir, pero es que eso no es cierto porque es que Petro había dicho, muchas de las personas que nos ven que apoyan al presidente Gustavo Petro o muchas personas que no lo apoyan, pero pareciera que ya había pasado el momento en que eso se iba a discutir, que ya Enrique Peñalosa en su momento había tomado una decisión para que se hiciera el metro elevado. Hablamos nuevamente del metro subterráneo, entonces tenemos que volver un poco a ese momento. Se pasó la oportunidad para hablar de eso, estamos simplemente como intentando darle un contentillo al presidente, es mi palabra, no es la palabra suya, que yo sé que le toca tener cuidado con las críticas que hace, o realmente sí podríamos decir, bueno, no, ¿por qué no? Volvamos a hablar de esto, pues porque mi tesis es que lo vamos a tener con Gustavo Bolívar en la campaña a la alcaldía, toco madera, pero no tengo madera aquí a mano, toco madera. Es decir, ¿qué podemos decir del debate sobre el metro subterráneo a estas alturas en cuanto al momento en que se decidió a lo de ahora y a la posibilidad de que le digan presidente, no podemos hacer lo que usted dice, pero mira, aquí podría haber como unos cuantos kilómetros de eso? De nuevo, yo creo que la posición de Bogotá es clara. Hay un contrato para hacer un proyecto, ¿cierto? Ese proyecto se licitó y se adjudicó con unas condiciones y tiene un alcance. ¿Queremos modificar el contrato? Analicemos jurídicamente y analicemos financieramente. Bogotá ya revisó sus cuentas y dijo, yo no tengo más plata para poner. Si eso cuesta 12 o 15 billones de pesos, lo tendrá que poner el gobierno nacional. Ahora, eso no es tan fácil como simplemente decir voy a sacar 15 billones de pesos, ¿no? El presidente tendrá que enfrentar unas discusiones a lo interno y decir, bueno, ¿a qué sector le quito 15 billones de pesos? ¿O cómo distribuyo esos recursos? Entonces, jurídicamente,
Bogotá tiene una posición y dice, es riesgoso, ya analizado por la empresa Metro, esa fue la respuesta del consorcio chino, es riesgoso tocar un contrato en 15 billones de pesos. ¿Sí? El presidente y el gobierno nacional parece que tienen unos conceptos jurídicos que harían viable esto, yo tampoco conozco esos conceptos, entonces si existen esos conceptos jurídicamente habría una posibilidad. Ahora, financieramente hay que ver cómo cierran las cuentas del gobierno nacional. Mientras tanto, se sigue construyendo la línea y vamos viendo. Si usted fuera ese funcionario y le traen, mejor dicho, los conceptos, le traen un combo delicioso de conceptos, ¿usted firmaría esa adición de 15 billones de pesos? Es una pregunta muy compleja. Yo creo que todos los funcionarios públicos, cuando llegamos a esos cargos, traemos un abogado que sea De confianza. a la persona que uno le cree. Sí. Porque al final del día, pues uno termina con su reputación, con sus investigaciones, con su patrimonio expuesto, ¿no? Entonces, no sé, creo que Leonidas va a tener que tener muy buenos abogados. Leonidas el gerente. Leonidas es el gerente de Metro, sí. claro. Que lo asesoren y le puedan decir qué tanto riesgo está tomando Bogotá, la empresa Metro y él personalmente con ese tipo de adiciones. Una adición de 15 billones de pesos sería claramente la adición más grande en los contratos de infraestructura de Colombia. Claro, No, yo le haría no. un concepto rápido, mire. Ahí está el concepto. Le faltó el signo de exclamación, pero... No, como... No. O sea, estamos hablando de que en el escenario de que se logre esa alternativa que le plantearon el consorcio y la alcaldía al presidente, de todas maneras, es una adición gigantesca para el contrato, porque hay una restricción jurídica, no vamos a hablar acá de temas jurídicos, pero no se puede hacer una adición superior al 50% del contrato. Sí. Entonces ya ahí de entrada hay una restricción. Sí, hay una restricción, pero de nuevo es un debate de política pública muy complejo. Realmente, y eso yo en mi trabajo en la banca multilateral he tratado de profundizar bastante en el tema y es cómo maximiza usted los beneficios de las inversiones en infraestructura. Y Sí. es muy difícil saber dónde tiene usted más retorno social si construye un colegio o construye una planta de tratamiento de agua. Es muy jodido hacer esa cuenta. ¿Sí? Sí. Entonces, esos 15 billones de pesos, la mejor forma de, si existieran, ¿no? Cuando el gobierno nacional haga las cuentas, ¿es la mejor forma de invertir esos recursos? Sí. Es difícil hacer esa cuenta, ¿cierto? Entonces yo creo que ya hay un contrato firmado y hay un proyecto con un alcance, con unos costos-beneficios que se han estudiado con mucho rigor. Sigamos avanzando con eso. Ok, para cerrar lo del metro y conectarlo con temas de movilidad y ampliar el espectro, como conclusión de lo que pasó en la reunión de anoche y de la madrugada de hoy jueves, ¿usted comparte la tranquilidad de la alcaldesa? ¿Le preocupa que este tema siga avanzando? Porque de nuevo la conclusión es, va a haber unas mesas de trabajo, que a mí ya de entrada me da como un escalofrío que haya mesas de trabajo, pues porque lo que yo intuyo es que va a empezar a haber más discusión, el alcalde, la alcaldesa va a pues sostener su posición, el presidente Gustavo Petro de nuevo yo pienso que va a tratar de mandarlo a la campaña electoral. Está tranquilo, como conclusión usted dice la hora va a avanzar, no me parece que tengamos que preocuparnos ahora. ¿Qué podríamos cerrar ahí con ese punto? Creo que lo más importante es garantizar que el contrato se sigue ejecutando, que la obra no se detiene y que vamos en un 18% y que eso va a continuar. Creo que eso es lo más importante. Vayamos un poco más allá del metro, o sea, finalmente en la foto grande de movilidad y en la frustración que siente la gente de que todo está trancado, de que las vías están todas arreglándose al tiempo, pero parece que tampoco se arreglaran. Esa inversión de un metro puede llegar a traer algo distinto a que podamos decir que Bogotá tiene metro, o sea, ahí habría un impacto, una eficiencia en meter toda esa plata en eso, o podría uno mirar otros elementos de la estrategia de movilidad. Este es un tema muy importante y de nuevo yo creo que muchas veces cuando uno se mete como en estos temas de transporte y de ingeniería, pierde quizás un poquito como el panorama grande de para qué estamos haciendo Sí. esto, ¿cierto o no? Entonces uno a veces se queda en tiempo de viaje, ¿no? O en reducir un poco la congestión, cuando realmente el transporte lo que hace es un poco como equilibrar la balanza en un tema de oportunidades. Al final del día las ciudades existen Sí. porque generan unos beneficios y unas aglomeraciones de escala, ¿cierto? Y donde entonces usted puede tener mayor nivel de oportunidades. Y esto es básicamente educación, salud, empleo, recreación. Esos son como los 4 grandes fuertes de las ciudades. Sí. Una ciudad ofrece más empleo, más oportunidades de salud, más oportunidades de educación y más oportunidades de disfrute de la ciudad. El metro realmente se maximiza cuando usted puede aprovechar esas infraestructuras. Entonces, una de las cosas que estábamos haciendo
con la Secretaría de Planeación, con la Secretaría de la Mujer, era viendo, por ejemplo, esas infraestructuras de metro, esas estaciones, cómo se pueden complementar, como por ejemplo con manzanas del cuidado, ¿no? Y meter entonces todos estos temas de cómo maximizamos el uso de la infraestructura del distrito. Y creo que eso tiene más sentido, entonces cuando uno también le mete temas de planeación urbana de largo plazo y puede decir, bueno, entonces acá incluimos al sector privado y podemos desarrollar beneficios adicionales para toda la ciudadanía, no solamente en temas de movilidad, en temas de mejorar el acceso a empleo. Hay unas correlaciones, Charlie, muy fuertes entre el tipo de empleo, si es un empleo formal o informal, de acuerdo con la cantidad de espacio, tiempo y plata que le mete la gente a moverse. Entonces hay mucha gente que dice, vea, a mí me sale muy caro en tiempo y en plata irme hasta allá, ¿cierto? A ese empleo formal. Prefiero quedarme acá, cerca donde yo vivo, en un empleo informal. Y si tengo un empleo informal, entonces no tengo capacitación, no tengo seguridad social y no tengo acceso a crédito. Y esas tres cosas lo joden a uno. Si usted me compartía, y la vamos a poner en pantalla, una gráfica de la OSD sobre la movilidad, pero no en el sentido de transporte, sino de a partir de los ingresos que permita que las generaciones avancen comparado pues al anterior. Explíquenos un poquito ese punto que usted me decía. Yo esto fue una de las cosas que primero le mencioné a la alcaldesa cuando la conocí. Sí, es un tema de ascenso social, ¿cierto? Y de movilidad intergeneracional. Entonces esa gráfica de la OSD lo que muestra es cuántas generaciones tienen que pasar para que el decil más bajo alcance el medio de ingresos en un país. Y entonces uno ve, por supuesto, todas las sociedades nórdicas, europeas, que son mucho más igualitarias, donde usted tiene que pasar 2 o 3 generaciones de nuevo para que ese decil más bajo llegue a tener ingresos medios. Y va uno bajando en la escala de la OSD y se da cuenta que, bueno, más abajo están otros países de la región, ¿cierto? Está Argentina con 6 generaciones. Y cuando usted mira Colombia, Colombia tiene 11 generaciones. O sea que 11 generaciones de pobreza tienen que pasar para que usted pueda ascender socialmente a tener la media de los ingresos. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil que uno pueda dormir como con ese tipo de inequidades. Y fue como el tema central para mí en la Secretaría. Como fue la única lámina y mi discurso de entrada a la Secretaría fue ese. Fue como decirle a la gente, todo lo que hagan, piensen en esto. Piensen en que el transporte realmente es una forma de equilibrar un poco esas inequidades que tiene el país y que tiene Bogotá particularmente. Entonces, toda la discusión de metro, pues realmente deberíamos estar pensando en eso. ¿Cuántos empleos formales adicionales puedo generarle yo a las mujeres, por ejemplo? ¿Cierto? Que sabemos entonces que las mujeres tienen unos comportamientos y unos patrones de viaje diferentes a los hombres. Entonces, esa es la conversación que deberíamos estar teniendo. ¿Cuál de los distintos proyectos que estamos generando van a generar entonces mayor bienestar social? Sí. No quedarnos enfrascados si es un capricho, no es un capricho, si efectivamente por arriba, por abajo, sino realmente cómo esto genera un beneficio a nivel sociedad. A mí me gusta cómo se oye, está bien, pero pienso si en la práctica y en el día a día eso se puede traducir o concretar en la gestión, porque nosotros estamos ahora mismo en un invierno, hoy está haciendo un sol muy bonito, que me levanta el ánimo, el clima, pero en general ha deteriorado mucho las vías. Por ejemplo, vías que estaban o llevaban un tiempo funcionando bien en la circunvalar, ya con la lluvia tienen unos huecos, pues ni hablar la autopista. Entonces, ¿cómo uno puede hacer eso compatible con el día a día? O sea, usted llegaba a la Secretaría de Movilidad un día, que además entiendo que empezaba bastante temprano, y ¿cómo lo ponía en práctica? Porque finalmente estaba enfrentando un reclamo nuevo, unos varados, unos estrellones, un problema con el servicio. Hablemos un poco de eso en la cotidianidad del trabajo e intentar darle algo de coherencia a la movilidad de Bogotá. Ese tema de encontrar equilibrios pues no es nada fácil, pero siempre, yo creo que, y la alcaldesa realmente era buena haciendo esto, era buena como volviendo a lo esencial, ¿cierto? Y yo recuerdo como muy gratamente, por ejemplo, las sesiones de la construcción del plan de ordenamiento territorial, ¿no? Teníamos entonces sesiones muy largas, de 10, 12 horas los viernes, donde empezamos a mediodía y terminábamos por la noche tarde. Y era un poco eso, como volver a la política pública esencial. Realmente, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Cómo compatibilizamos entonces los temas de cuidado, los temas del medio ambiente, los temas de planeación y de visión de largo plazo? ¿Dónde queremos entonces que la ciudad cambie un poco esas dinámicas con el paro, con la congestión, con la lluvia y los árboles que se caían? Y la verdad es un trabajo muy, muy divertido,
¿no? Un tema donde usted todo el tiempo está mezclando esa cosa, el día a día, la dinámica, el paro que iba a empezar a las 4 de la mañana o la construcción de una visión diferente y cuáles son los proyectos que hacen realidad esa visión. Entonces yo creo que no solamente es un discurso de poder utilizar el transporte para construir una ciudad más igualitaria, sino efectivamente es de ir haciendo cosas como, por ejemplo, redistribuir el espacio. Cuando miramos, por ejemplo, lo que hicimos en la calle 13, que fue una pelea kilométrica, ¿cierto? Hay una cantidad de bicicletas en la calle 13 impresionante. Y no son de personas que hacen, ¿no?, ciclismo que salieron deportivo. a hacer ejercicio, sí. No, usted los mira y son trabajadores, tipos que se levantan a las 4 de la mañana y que les toca pasarla bici difícil y para echarla en bici, que llueve. Entonces usted dice, bueno, si uno de cada 3 vehículos que pasa por la 13 es una bicicleta, ¿cómo es posible que estos tipos no tengan al menos un carril? Uno de cada 3 vehículos que pasa por la 13 en hora pico es una bicicleta. Entonces, bueno, la equidad empieza por redistribuir un poco ese espacio público. Entonces es como compatibilizar un poco como ese discurso romántico con acciones concretas. Y bueno, pues sí, vamos a tomar un carril. ¿Y esto nos generó problemas? Por supuesto que nos generó problemas. La pandemia nos abrió ahí una ventana de tiempo, pero pudimos hacer eso y compramos tiempo y logramos construir un carril. Y hoy en día hay 7.000 bicicletas que pasan en la hora pico en la calle 13 y que ya no están compartiendo el carril con las tractomulas. Porque en el 2019 fue el segundo corredor que más muertos tuvo en bicicleta. Claro. Entonces vamos ahí como compatibilizando un poco. Bueno, y por ejemplo, el carril de la séptima, yo la uso mucho, pues yo soy ciclista y trato de no utilizar el carro entre semana. En general lo puedo hacer también por condiciones afortunadas de por dónde me estoy moviendo. Ese lo critican mucho. ¿La ciclorruta de la séptima también tiene esa proporción de carros versus bicicletas? No, jamás. No tanto. Es bien impopular. A mí me gusta, me encanta, pero es bien impopular. Es súper impopular y fue difícil tomar esa decisión y fue más difícil mantener esa decisión. Pero es parte de la construcción de una Bogotá diferente que queremos hacer. Esto no se lo inventó la alcaldesa, esto no es algo que Bogotá empezó hace 6 meses a hacer. Bogotá ha sido históricamente una ciudad que ha tomado decisiones arriesgadas e innovadoras en temas de movilidad. Y el tema de la bicicleta, Bogotá lo viene posicionando hace mucho tiempo. Y es parte de lo que hay que hacer. De nuevo, cuando comenzamos nosotros había pocas bicicletas en la séptima. Sí. Y en la medida que usted va generando las condiciones, pues la gente hoy se pregunta en la séptima por lo menos, ¿saco la bicicleta, me voy en bicicleta? Claro, y entonces van a decir, no, pero es que me van a atracar, no, porque está lloviendo, porque la ciudad está horrible, la vía está... Pero conectémoslo como con algunos temas concretos de listo. Hay una idea de, viene un metro en algunos años, doña Alicia está preocupada de que no lo vea, yo también. Vamos a ver. El Regiotram, están las bicicletas, pero vamos como tratando de abordar puntos concretos de algunos de estos temas. Si estamos separando todas estas obras, mientras tanto, ¿cómo mejoramos la movilidad? Entonces, los pobres carritos, ¿no? Que en Twitter es un hashtag, pobres carritos, cuando alguien dice, es que no puedo poner mi carro en la sala de la casa. Y yo creo que, por ejemplo, los esquemas de seguridad, si me pusieran de alcalde, yo desmonto el 99% de los esquemas de seguridad de esta ciudad porque no sirven para nada, es una vagabundería, lo único que hacen es hacer trancón y ser fachero, como dicen, ¿no? Yo tengo esquema, a mí me abren la puerta, a mí me cierran. ¿Qué se puede hacer para mejorar la movilidad de los carros, para empezar ahí? Yo sé que la pregunta está bastante absurda porque son miles de elementos, pero en la práctica, ¿qué dificulta que la movilidad de los carros en el estado en el que está la ciudad hoy en día sea tan jodida? Yo creo que lo que nos hace falta es terminar de tener un elemento de comprensión social de que no todos cabemos al mismo tiempo yendo de los mismos orígenes a los mismos destinos. ¿Sí? Esto es un tema de mecánica de fluidos. Es como no cabe. Explicaba el gerente de Transmilenio, esto es una tubería. ¿Sí? Usted tiene un diámetro de un tubo y tiene un caudal de agua que quiere pasar por ahí. No pasamos todos al tiempo. Sí. Y todos tenemos que entender eso. Yo no me puedo ir solo en mi carro, porque esa es la otra. Es el uso más ineficiente desde todo el punto de vista y más inequitativo del espacio público. El espacio público en las ciudades está conformado 75% por calles, para el 25% de la gente que usa esas calles, que son las personas que tienen carro. En Bogotá más o menos el 30% de los hogares tiene un carro. El 6% de los hogares en Bogotá tiene 2 carros, que es la gente que más se queja y la gente que más critica las distintas medidas que se tratan de hacer para el resto del 70% de la gente que se mueve en transporte público, caminando o en bicicleta. Nadie quiere levantarse a las 4 de la mañana, andar en bicicleta 90 minutos para llegar a su trabajo y después salir por la noche con todos los riesgos que tiene y más si llueve. Sí. ¿Sí? Entonces hay unos temas ahí que tenemos que ver. Creo que lo primero que tenemos que hacer para mejorar la movilidad es eso, es entender.
que no todos cabemos al mismo tiempo, por las mismas calles, con los mismos orígenes y destinos. Venga, y cuando usted dice al mismo tiempo, la pandemia que supuestamente nos iba a cambiar, o sea, todos íbamos a ser mejores humanos, mejores seres vivientes con la pandemia y resulta que seguimos siendo un poquito la misma mierda, pero no cambió, por ejemplo, el horario de la gente, o sí cambió como las oficinas para que no fueran todos al mismo tiempo. ¿Algo de eso dejó la pandemia de positivo o no? Algo de eso hubo. Creo que hubo empresas y algunos sectores que profundizaron un poquito más eso. Digamos, en la Secretaría de Movilidad dejamos horarios flexibles y dejamos la posibilidad, por ejemplo, de tener estaciones de trabajo ya no con nombre propio, sino de acuerdo con el que las necesite. Entonces, sí, tiene unos computadores, que tiene unos programas, y tiene algunas cosas, y unas salas de reuniones una oficina de que antes eran fijas, sí, y ahora van variando, y ahora la Secretaría de Movilidad tiene 3 horarios. Hay gente que puede entrar más temprano, hay gente que se puede ir más temprano, tratando de favorecer ese tipo de cosas. Entonces, creo que la pandemia algo de eso nos enseñó. Creo que la transformación más rápida y más fuerte fue sin duda la del sistema educativo, y creo que en eso también hay que continuar. Pero cuando usted mira el mapa de orígenes y destinos de Bogotá, pues es una ciudad, primero es una de las ciudades más densas del mundo, y segundo, pues sí, tiene un atraso en infraestructura, eso hay que reconocerlo, y la gente dice, pues construyan más vías. Esto ya de nuevo, las ciudades y la literatura lo han demostrado, eso no resuelve el problema. Por ejemplo, la autopista, que es lo que la gente habla siempre de la ampliación, pero creo que eso sí se va a hacer, de la autopista norte. La autopista norte, y la verdad que Bogotá ha venido avanzando muy bien en eso. Los accesos a Bogotá, la calle 13 está estructurada, está en proceso de licitación. La autopista norte y la carrera séptima ya están firmados esos contratos, están en ejecución. Creo que todos hemos visto las obras en la séptima con 200, eso está en marcha. Finalmente el gobierno nacional avanzó también con el tema de la Losur, que nos va a ayudar a descongestionar mucho la entrada por la autopista sur. Eso está avanzando, pero toma tiempo. Entonces no podemos nosotros pretender tener una red como la de París y decir, bueno, listo, cuando tengamos esa red de París, ahí yo me voy a subir al metro, o ahí me voy a subir en Transmilenio. Es algo que tiene que empezar gradualmente. Y esa gradualidad pues se da dando pequeños pasos como el carril de la séptima, para que, digamos, hay más opciones. Que al final del día eso es lo que necesitamos nosotros, hay más opciones. Está la opción de teletrabajar, está la opción de irse caminando, está la opción de irse en bicicleta. Si efectivamente necesito hacer otras cosas, pues bueno, ahora está la opción, por ejemplo, de pagar para utilizar el carro en pico y placa, ¿cierto? Que eso básicamente es un esquema de cargos por congestión como lo tienen muy poquitas ciudades en el mundo, que es una de las políticas que más ha demostrado funcionar en eso, en racionalizar el uso del carro. El tema no es los carros, el tema es el uso que les damos a los carros. Cuando usted mira las tasas de motorización de Europa y de Estados Unidos, tienen las mismas tasas, más o menos 0,9 un carro por hogar. Pero la cantidad de kilómetros que recorren en Europa y en Estados Unidos son absolutamente diferentes. Usted en Estados Unidos utiliza el carro para todo. Sí. Y en Europa usted tiene más opciones y más alternativas y piensa mucho más. ¿No? Este tema de que usted simplemente cuando tiene un carro no piensa, simplemente sale porque tiene su carro y porque lo está pagando y paga los impuestos y paga un montón de cosas. Pero la idea sí es que usted empiece a pensar un poquito más y dicen, bueno, ¿dónde va a parquear? Este tema de los 5 minutos y dejar el carro tirado ahí en la 15, la 68, en cualquiera de estas calles, pues realmente la cola que genera para atrás es impresionante. Ese tema en particular de la cantidad de carros que la gente parquea un minutico en la 15, en la 72, en la séptima, en todas partes, es como un juego de gato y ratón. O sea, pone más gente uno, entonces los conos, la campaña, más policías de tránsito. ¿Hay algo que hacer ahí distinto a... o deberíamos volver de pronto a correazos, darle a la gente un correazo? ¿Qué hacemos? No, yo creo que es una mezcla de distintas cosas. Es un tema claramente de cultura ciudadana. Bogotá en algunos años avanzó muchísimo en eso. Yo creo que con la pandemia avanzamos muchísimo otra vez en decir, bueno, cuando Bogotá se pone las pilas y como colectivo dice, vamos a hacer esto, lo logramos. Entonces creo que es esa parte también como de volver un poco como a esa esencia de una sociedad que toma conciencia de un problema que tiene, sabe que lo tiene que construir y resolver entre todos. Esto no es algo que la pueda resolver la Secretaría de Movilidad, esto no es algo que un alcalde o una alcaldesa vaya a poder resolver. Este es un tema que lo construimos entre todos. Más o menos el 10% de la congestión de Bogotá se explica por los carros mal parqueados. No podemos nosotros pretender vivir en un modelo de ciudad que si usted no tiene un policía al lado o un cono dándole conazos o una cámara, entonces con todo el debate, las fotomultas, no, yo voy al banco y yo no me cuelo. Primero porque me saca el policía y segundo porque está mal, ¿cierto? Entonces yo no parqueo mi carro y lo dejo tirado en la calle, ni si tuviera un esquema de seguridad que no lo tenía, pues no lo uso porque es que eso está mal. Quiero lanzar acá una campaña contra los esquemas de seguridad y los escoltas sacando a hacer pipí a los perros como los del señor fiscal
o los que van a Carulla como todos los demás que les hacen el mercado. Ok, los carros mal parqueados. Las motos, Nicolás. Estaba leyendo hace unos días un artículo de César Caballero donde decía una tesis que yo comparto, pues desde la posición que tengo de cosas que yo no sé si se vayan a resolver o que me parece muy difícil, y es si eso tiene algún abordaje. Y él daba una cifra impresionante de que en la última década hubo un incremento del 76%, no, esta cifra no la dio Caballero, sino la encontró Lina en la reportería, y pasamos de tener cerca de 300.000 motos a cerca de 500.000. ¿Qué se puede o qué analizaría usted del estado de las motos? Pues que además entiendo que moviliza a muchas personas que no tendrían otra alternativa y de hecho le arregló la vida a mucha gente. El tema de las motos es un tema supremamente complejo porque reúne las distintas aristas en un elemento central, ¿no? Entonces usted tiene ahí unos temas ambientales. Las motos contaminan un montón en temas de ruido y en temas de emisiones locales. Las motos son a su vez un vehículo eficiente porque consumen poco espacio. A su vez le generan un segundo o tercer ingreso a los hogares, porque entonces el tipo que utiliza la moto para llevar a los chinos al colegio también la utiliza para hacer mensajería o para hacer cualquier otra cosa. Entonces es un tema complejo donde usted ahí está tocando temas de equidad, temas ambientales y temas de seguridad vial. Más o menos el 42-45% de los muertos que tiene Bogotá los ponen las motos. Sí, está diciendo, en las vías colombianas mueren 21 personas todos los días y de ellos 12 son motociclistas. Es una locura. Así es una locura. Están muy expuestos. Hay cifras impresionantes de más o menos la mitad de las motos que circulan en Colombia no tienen el SOAT. Hay unos temas también de revisión técnico-mecánica. Es un tema muy complejo. Es una alternativa claramente a la movilidad. Hay que tener de nuevo mayor conciencia sobre el uso que se le da a las motocicletas, sobre los temas de velocidades, sobre los temas de cumplimiento de las normas de tránsito. Temas tan chipos como no pasarse un semáforo en rojo. El semáforo está ahí porque tiene todo un análisis detrás diciendo ahí es una intersección peligrosa. Digo, no es simplemente ganas de joder de poner un semáforo. Sí. No, entonces, si yo veo un semáforo en rojo, listo, tampoco. paramos. Ahora, las bicicletas van más despacio. Entonces, sí, yo sé que hay un montón de ciclistas que son súper imprudentes, pero van más despacio. Entonces, cuando dos ciclistas se estrellan, rara vez hay un herido fatal, ¿cierto? Pero pues cuando una moto se estrella, es muy probable que haya un muerto. Claro. Entonces, ese tema de las motos es muy complejo y hay unos temas como de percepción del riesgo, como de a mí no me va a pasar. Entonces, no me va a pasar hasta que me pasa. En Santa Marta, que estuve en vacaciones, estaba en un semáforo que quedaba ahí saliendo del centro, como hacia Pescadito, y hacía la cuenta, como lo hice 2 o 3 veces, de cuántos motociclistas respetaban el semáforo, y creo que conté 3 de 100 que pasaban por semáforo. Y pues en eso decía, bueno, en Bogotá un poco más, pero en definitiva no hay un plan de choque. Es que le encanta a los políticos el plan de choque, no hay un plan de choque con las motos tampoco. Hay un plan de política pública de motos que se está construyendo para Bogotá, porque Bogotá hasta hace pocos años no había tenido una explosión y un boom como si tuvieron las ciudades de la costa en general en América Latina, no solamente en Colombia, sino en Brasil, por ejemplo, en Perú, ¿no? Un crecimiento de motos muy fuerte. Ahora Bogotá desde hace unos años lo está experimentando, pero de nuevo, no es solamente un tema de motos, es un tema de sociedad. Le pongo un ejemplo muy claro de una pelea que tuve con una de estas empresas, con Rappi. Rappi saca su producto de, yo no sé ni cómo se llama, de la cosa esta que usted quiere tener lo que pida en 10 minutos. Ah, sí, el turbo. Eso, el turbo. Entonces quiero una Coca-Cola en 10 minutos, porque no puedo esperar 11, tienen que ser 10 o 9. Y si no, ¿Cómo llega eso a la sala de mi casa mientras no me que yo importa. estoy viendo televisión? No sé, no me importa. Yo estoy oprimiendo 3 botones desde mi iPhone y quiero tomarme la Coca-Cola en menos de 10 minutos. Entonces creo que es un tema, de nuevo, de responsabilidad, de corresponsabilidad. voy a bajar mi cabeza. ¿No? Es un tema. No Coca-Cola, pero sí, listo, ya. O cigarrillos o lo que sea. 10 minutos de hielo, pero, limón. Pero entonces es un tema de Sí, es cierto. sociedad. Entonces, hacemos campañas con todos los domiciliarios, ¿cierto? Y entonces les poníamos videos de los papás diciéndole, mijito, lo estamos esperando en casa, maneje con cuidado, ¿no? Entonces a todos se nos escurrían las lágrimas y decíamos, sí, vamos a trabajar. Pero cuando usted tiene un tipo que su ingreso depende de que tiene que hacer 25 viajes al día y usted está sentado desde su casa pidiendo cosas en 10 minutos, pues el tipo no va a parar en el semáforo en rojo. Y entonces el tipo va a calcular, alcanzo a pasar. Y en este caso las plataformas, pues que me parece interesante el punto, no están tampoco interesadas en no tener ese producto. Y tampoco se les puede prohibir que lo tengan. Hay trabajo que hacemos con las plataformas, sí. Hay trabajo, hay capacitación, hay sensibilización. Realmente hay un trabajo desde la Secretaría de Movilidad, es una secretaría grande,
tiene 2.500 empleados, se hacen un montón de cosas que la gente a veces no ve, a veces no percibe. Pareciera como que hay un montón de brutos allá que lo único que quieren es joder, pero no, hay un montón de gente que realmente tiene un trabajo muy amplio y parte es trabajo con las plataformas y trabajo con los domiciliarios. Entonces, hay un tema también de economías del comportamiento que es muy difícil tener esos beneficios en el largo plazo o esos procesos de concientización. Entonces, trabajamos con esas empresas, pero al final del día la respuesta es, ellos no son empleados míos, esto es un tema de tercerización, yo no tengo que decirle que cumpla las normas de tránsito porque hay un código de tránsito y esas son las leyes. Bueno, y dos temas que podamos abordar rápidamente, que recogen cosas que usted ya ha dicho, pero para ir cerrando en este repaso. Transmilenio, uno lee lo que hay de estudios y dicen básicamente se hizo mucho Transmilenio, pero en un momento ya no se hizo más. ¿Tiene sentido seguirlo haciendo? Hoy en día la gente está pues muy descreída del servicio, los colados, el estado de las estaciones, la inseguridad. ¿Qué balance se podría hacer de Transmilenio? Para mí el balance es totalmente positivo. Yo creo que a todos se nos olvidó lo que era, a los que conocimos, por ejemplo, la troncal de la Caracas en los 90s. Sí, claro. El tema de transporte público en las ciudades ha tenido este mismo proceso. Esto de nuevo no es un tema de Bogotá. Bogotá empezó más temprano y ha sido más agresiva y ha sido más innovadora. Sí, pero este es un tema de transformaciones que están teniendo todas las demás ciudades. En Estados Unidos no había antes sistemas de buses pesados como Transmilenio. Ahora hay un montón de ciudades que tienen este tipo de soluciones porque sí presentan una solución para un tipo de viaje específico. Entonces, cuando usted mira las troncales en el mundo, pues sí, Transmilenio en la troncal de la Caracas, en la troncal de la NQS, mueve más personas por kilómetro que algunas y que muchas líneas de metro. Sí, es un sistema eficiente. ¿Se politizó en algún momento y que fue una gran cagada? Sí. Tenemos que salir de ese debate si es uno, si es el otro. Es una solución de movilidad que ha funcionado y que de nuevo le estamos pidiendo que haga más de lo que puede hacer. ¿Sí? Cuando uno mira entonces los indicadores con los cuales se calcula, se diseña cuántos buses necesito, se diseñó al comienzo llevándolo al límite de 6 pasajeros por metro cuadrado. ¿Sí? Eso es un montón de gente por metro cuadrado. Cuando usted mira la línea de Tokio, por ejemplo, algunas de las líneas de Tokio pues llegan a los 8 pasajeros, 9 pasajeros por metro cuadrado. Y eso claramente pues no es un buen nivel de servicio. Si sí, he visto videos cuando los están enlatando ahí en sí, los pushers, los famosos pushers que... Ese no es un buen nivel de servicio. Usted le quiere decir a la gente no se suba en carro, súbase acá que hay un tipo que lo está empujando. No es un buen ejemplo. Pero es un balance muy positivo, es un balance de una transformación que hizo Bogotá, que la hizo más o menos rápido, que empezó a cubrir los puntos más esenciales de la ciudad, que hoy en día tiene una red importante, que sigue moviendo hoy entre 3 y 4 millones de pasajeros al día todo el sistema integrado de transporte público, y que Bogotá ha, creo yo, entendido cuáles son los viajes que tiene que mover en metro en un sistema de mayor capacidad, cuáles son los viajes de Bogotá región que tienen que entrar entonces con un sistema férreo, cuáles son los viajes que se tienen que hacer en cable, cuáles son los viajes que se tienen que hacer a pie, cuáles son los viajes que se tienen que hacer en bicicleta, y creo que Bogotá ha venido asignando bien los recursos, sí, tanto el espacio como la plata para resolver ese tipo de viaje. Si yo voy a ir acá 15 minutos me voy caminando, si voy un poquito más lejos me puedo ir en la bicicleta, pero para eso necesito una red de bicisendas, de ciclovías. Entonces sí, también estamos construyendo eso, ¿no? Y entonces Bogotá realmente yo creo que ha venido haciendo bien la tarea. Pero en principio Transmilenio no habría que seguir construyendo, o sí tiene que seguirse construyendo. Yo creo que uno no puede venir como, y esto en el consejo, la verdad que eran peleas difíciles, sobre todo en el corredor verde, porque muchos concejales no creían cuando les decíamos, nosotros no venimos con un modo debajo del brazo, y un modo me refiero a eso, o metro, o Transmilenio, o lo que sea, no venimos con una tecnología debajo del brazo. Usted analiza cada uno de los corredores, mira cuántos son, mira cuáles son sus orígenes, sus destinos, cómo es la tipología de ese viaje, y ahí debería decir, bueno, esto se soluciona mejor con un tranvía, se soluciona mejor con un bus, se soluciona mejor con una bicicleta, ¿cierto? Entonces, pues Bogotá tendrá que ir analizando los demás corredores y tomando esa decisión. No decir Transmilenio es o no es la solución, sino ir analizando proyecto por proyecto cuáles son las necesidades y las características de esos viajes, y ahí tomar una decisión de cuál es el modo que mejor responde a esa necesidad. Tembici, Nicolás, para cerrar, que usted participó en la adjudicación y le metió mucho trabajo al tema de las bicicletas. Yo las he usado, me parecen útiles, pero entonces ahí de una vez salió, pues entre otras, el presidente Petro a decir que cuando ellos hicieron el sistema de bicicletas era gratuito. Yo no tengo en mi cabeza eso, no viví una parte de eso en Colombia, pero no me acuerdo que eso existiera. Y también, pues,
el argumento que no es menor de que es un sistema finalmente elitista, que excluye a otras personas y cuyo recorrido es muy corto. ¿Qué podemos decir de Tembici? Tembici es el resultado de una serie de proyectos fallidos que ha tenido Bogotá. Bogotá se perdió un poquito como el boom de estos sistemas de bicicletas compartidas. Muchas otras ciudades avanzaron en eso. Buenos Aires, Río, Sao Paulo, Ciudad de México y por supuesto París, Nueva York, Londres, en sistemas de bicicletas compartidas. Bogotá tuvo varios intentos y tuvo varios intentos fallidos. Y nosotros lo que hicimos fue recoger esas experiencias y decir, bueno, pero ¿por qué Bogotá no tiene? ¿Qué fue lo que pasó en esos contratos? ¿Qué fue lo que pasó en esas licitaciones? ¿Qué fue lo que pasó en el sistema gratuito de Petro? Y pues la verdad que llegamos a un esquema que se pudo licitar, que se pudo adjudicar y que hoy está funcionando. Pueden decir si es bueno, si es malo, lo que sea, pero pues usted necesita, obviamente, empezar en un proyecto por la parte que funciona bien y funciona donde la gente tiene más capacidad de pago. Y entonces, pues ahí hay una serie de viajes, en este borde oriental hay una serie de viajes que se pueden resolver con bicicleta y que la tarifa... Que llaman de última milla para poder de conectarse. última milla, y que esa tarifa ayuda a subsidiar viajes de las futuras expansiones de la red. Porque de nuevo, usted no puede salir de la noche a la mañana a tener una red enorme. Se tiene que ir implementando de manera gradual. ¿Empezamos por acá? Sí, empezamos por acá. ¿Por qué? Porque es donde el éxito financiero del proyecto estaba más o menos garantizado. Y aún así, pues es un proyecto que tiene sus dificultades. Entonces, la idea es que ese proyecto crezca, sí, y que llegue a otros lugares y que esa tarifa pueda compensar un poco lo que se cobra en una ciudad, en una parte de la ciudad, pueda compensar un poco la tarifa de lo que se podría cobrar en otras zonas de la ciudad. ¿Y el balance inicial, hasta donde usted sabe, de uso, es bueno? Es muy bueno, es muy positivo. Creo que las personas que lo han usado han tenido una buena experiencia. Por supuesto que tiene unas dificultades mecánicas, que es parte de todo el proceso de la adopción, de conocer el sistema, de cuando usted la va a sacar, cuando vuelve y la deja. Creo que es un proceso de maduración natural. El balance es positivo. Creo que el balance, además, culturalmente, es positivo también. No hemos tenido reportes de vandalismo, de robos. Eso yo creo que sigue funcionando bastante bien. Yo creo que la Secretaría está haciendo un buen trabajo ahí administrando ese contrato. Y de nuevo, es la primera fase. Si hay más empresas que quieren, o si el distrito en algún momento toma la decisión de decir, bueno, ya con este sistema funcionando, quiero subsidiar otro pedazo, quiero poner bicicletas públicas en otra zona, está totalmente abierto para hacerlo. No es un contrato que tenga ni exclusividad, ni que sea simplemente lo que es en este momento. Bueno, entonces en conclusión, nos toca tener más paciencia, tenemos que ser menos reactivos a lo que no está funcionando. O sea, usted diría, y no lo quiero decir de ninguna manera en tono irónico, que la movilidad parte también por eso, porque tengamos que entender que esto va a tomar tiempo y que va a ser así. Es como un poco lo que podría uno decir, ¿o qué más? Y es un tema que no solamente le pasa a Bogotá. De nuevo, Bogotá sí es una ciudad que tiene un nivel de congestión importante, que es producto de una atraso en infraestructura por no haber tenido un acuerdo político de para dónde tenía que ir. Es una ciudad que es una de las ciudades más densas del mundo y eso por supuesto que también jode, Sí. así como favorece algunas cosas, jode en otros sentidos. Es una ciudad que socialmente está muy segregada, entonces todos viven en unas zonas de la ciudad y trabajan en una concentración muy fuerte. Entonces sí, tiene unas particularidades, pero pues cuando usted mire por ejemplo los indicadores de las ciudades más congestionadas en el mundo. Bogotá siempre ha estado ahí como en el top, pero pues si usted mira está Nueva York, está Londres, está Berlín, porque eso pasa en las ciudades grandes. Cuando las ciudades pasan de 5 millones de habitantes empiezan a tener unos problemas de tanta gente viviendo en el mismo lugar importantes. Se hace de todo. Hay planes de infraestructura, hay planes de política pública, hay integraciones muy importantes con género, con ambiente, con planeación, con el sector privado. Yo creo que Bogotá desde hace varios años está yendo en el camino correcto. Creo que pasa también de nuevo por tener un poco más de conciencia y decir, no todos nos podemos mover solos en el carro, porque pues si no es un uso totalmente ineficiente de la infraestructura, de los carros y de los datos. A mí el proyecto de movilidad compartida me parece que es fascinante. Me parece que si todos vivimos en una zona de la ciudad y vamos a trabajar en esa misma zona, pues podemos utilizar movilidad compartida. Es un uso mucho más eficiente de los carros, de la infraestructura y de los datos. Creo que pasa por ahí un poco las soluciones en el corto plazo, mientras que avanzamos con toda la construcción de la red que se tiene prevista para los próximos 15 años. 15 años vamos a esperar o a ver cómo... No, pues yo tengo que decir que de cuando yo cogía bus para ir a la universidad clase 7 a hoy, pues yo no alcancé
a coger Transmilenio en la avenida Suba, porque el primer Transmilenio que pasaron fue por la autopista y yo vivía arriba, cerca de la avenida Suba, como con 127. Entonces sí hay un cambio ahí, o sea, ¿quién diría que no? También lo creo en el caso de las ciclorrutas, pero creo que me sumo también a los ciudadanos impacientes, que yo creo que cuéntenos algún cuento de alguna buena insultada que le han metido o un reclamo que le hayan hecho cuando se enteraron de que usted era secretario de movilidad y que no había solucionado los trancones de la ciudad. ¿Le pasó algo así que de pronto no sea tan chistoso en ese momento, pero que ahora... No, hay varias anécdotas. Cuando la alcaldesa me dio la oportunidad de trabajar con ella y realmente de hacer esto por Bogotá, yo estaba viviendo en Buenos Aires. Y entonces pues mucha gente me decía, pero ¿por qué? Porque usted era una ciudad tan linda y porque se viene a esto y se viene a ese trabajo que es imposible cumplir. Sí. Es imposible pensar que no tiene una varita mágica que va a resolver los trancones. Y yo miraba entonces mi Twitter y en ese momento había mucha gente con mucha esperanza. Decía, por fin llegó alguien, ¿no? ¿Qué sabe esto? Yo conozco a los secretarios de movilidad que ha tenido votado claramente porque somos profesionales de la rama. Sí, nos conocemos y todos vamos en la misma línea. De movilidad sostenible, de primero el peatón, primero la bicicleta, trabajar en seguridad vial. Bogotá ha tenido muy buenos secretarios de movilidad, pero es un tema muy difícil de resolver. Entonces, siempre está como la expectativa de, bueno, ahora sí va a llegar alguien, y no es un tema de la secretaría. Entonces, cuando veía todas las insultadas por Twitter, me metía al Twitter de mis amigos y colegas de Buenos Aires y de México. Y estaban con las mismas puteadas y como con la misma nivel de frustración, pero eso me aliviaba a mí un poco. Ver el Twitter de mis colegas. Todos compartimos el insulto. Yo soy casi que un ex-tuitero, por si no se han dado cuenta, gente. Yo ya soy un ex-tuitero. Nicolás, un podcast que haya oído bacano para sintonizarlo en un trancón, un libro bacano que pueda leer uno en el taxi mientras espera pacientemente, alguna cosa chévere que haya leído en vacaciones que nos quiera recomendar, de movilidad o de no movilidad, de música, pregunta abierta, de algo chévere. Le tiro 3 temas de temas que a mí me parece que son diversos. Hay un podcast de inclusión SAS, de un tipo que se llama Roberto Angulo, que es un tipo muy conocido, columnista de Portafolio, muy bueno. Con Roberto estamos haciendo unos temas ahí como de política tarifaria con la CAF, lo estamos haciendo en la Secretaría, de nuevo para tratar de generar mayor equidad en temas de gasto público, ¿no? Entonces, ¿cómo subsidiamos mejor el transporte? ¿A qué familias focalizamos mejor? Entonces, ahí hay un podcast de inclusión SAS lindo. SAS. Después hay un libro que a mí me gusta mucho, que en español no sé cómo se llama como Un empujón, que es Nudge. Y habla mucho de esto, ¿no? Pues cuando usted habla de pico y placa, pues pico y placa no es un tema de transporte, es un tema son experimentos sociales y entonces habla mucho de economía del comportamiento. Sí. ¿No? Y Bogotá, la verdad, que tiene como buenos profesores de economía del comportamiento. Y ese es un libro que lo ayuda a uno como a entender que muchas veces las personas no tomamos decisiones racionales, sino con cosas que nos mueven y que muchas veces no son necesariamente conscientes, ¿no? Entonces, de incentivos y de empujones para tratar de que la política pública se vaya moviendo ahí como por donde uno quiere. Y me leí un libro súper lindo que se llama Magdalena, que cuenta un poco como la historia del conflicto colombiano a partir del río, y de paso entonces este tipo Wade Davis lo que hace es contar la flora y la fauna que tiene Colombia. Y me sirvió para transmitirle mayor cultura colombiana a mis hijos, que son argentinos. Claro. Pero entonces vimos mitad allá, mitad acá. Y entonces a partir de haber leído ese libro me los llevé estas vacaciones para el Amazonas, que es un lindo libro para... Chéverísimo. Yo me leí El río de Wade Davis, que es espectacular, pero Magdalena no. Pues Nicolás, gracias por pasar por el canal. Muy chévere haber podido hablar de esto. Mucha gente va a quedar más indignada de que no hayamos dicho más críticas sobre lo que estaba pasando, que yo no le haya dado más duro, pero para mí es fundamental que se lleven un punto de vista sobre el debate de movilidad. Gracias. A usted, gracias. Es un tema complejo, es un tema que no tiene una respuesta concreta, es un tema de construcción social. Pero de nuevo yo sí quiero volver al punto de volver a lo básico, y es que es un tema de sociedad. De sociedad. No hay nadie que pueda resolver este tema si realmente la sociedad no toma una decisión y dice, bueno, vamos para allá. Gente, el domingo tendremos otro invitado en Charlas con Charlie, volverán las sesiones de escritor, estamos ensayando cosas, estamos planeando ajustes para este año. Si quieren apoyar este proyecto, ya saben, patreon.com/charlasconcharlie. Nos vemos pronto. Chao.